¿Por qué seguimos esperando a quien ya se fue? ¿Por qué mantenemos encendida una luz para alguien que ya apagó la suya hace tiempo? Tal vez estás ahí, revisando mensajes antiguos, esperando una señal, una llamada, un "te extraño". Miras ese espacio vacío en la mesa, ese lado de la cama que ya nadie ocupa, y aunque la razón te diga que ya terminó, el corazón se aferra a una esperanza que duele más que sana. Quizás llevas meses, incluso años, esperando que esa persona despierte y se dé cuenta de lo que perdió. Inventas historias donde regresa, arrepentida, donde todo vuelve a ser como antes, pero en el fondo sabes que algo se rompió y que ninguno de los dos volverá a ser quien era. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil soltar? ¿Por qué preferimos el dolor conocido a la incertidumbre de sanar? Tal vez sea porque mientras esperamos, mientras sufrimos, de alguna manera seguimos conectados a esa persona. El dolor se convierte en el último vínculo que nos queda. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis y perdió a casi toda su familia, entendió algo profundo sobre el apego y la pérdida. Él descubrió que cuando perdemos a alguien, no solo perdemos su presencia física, perdemos la imagen de nosotros mismos reflejada en sus ojos, perdemos una parte de nuestra identidad. Y eso es lo que realmente cuesta dejar ir. No estás solo en este dolor. Lo que sientes no es debilidad ni locura. Es profundamente humano aferrarse a quien amamos, incluso cuando ese amor ya solo existe en nuestra memoria. Pero hoy quiero mostrarte otra perspectiva, una que no niega tu dolor, sino que le da un propósito, una razón para que todo lo que has sufrido no sea en vano. Porque tal vez, solo tal vez, ese vacío que sientes no está ahí para ser llenado con la misma persona que lo creó. Tal vez está ahí para mostrarte algo sobre ti mismo que nunca hubieras descubierto de otra manera. Una fortaleza que no sabías que tenías, un propósito que estaba esperando a que miraras más allá del dolor. Si sientes que estas palabras te están tocando, en ese lugar donde nadie más ha llegado, déjame un like como señal. Y quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vamos a explorar juntos no es solo una reflexión, es un camino hacia la libertad emocional que tanto mereces. Viktor Frankl no era un hombre común. Como psiquiatra judío en la Viena ocupada por los nazis, fue deportado junto a su esposa embarazada, sus padres y su hermano a diferentes campos de concentración. Perdió a casi todos sus seres queridos, incluido el hijo que nunca llegó a conocer. Fue despojado de todo: su hogar, sus manuscritos, su identidad. Incluso su nombre fue reemplazado por un número. Y sin embargo, en medio de ese infierno en la tierra, Frankl hizo un descubrimiento que transformaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento humano. Observó que quienes sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que encontraban un sentido, un propósito en su dolor. Los que tenían un para qué vivir podían soportar casi cualquier cómo. Esto puede sonar abstracto cuando hablamos de relaciones terminadas, pero es profundamente relevante, porque cuando seguimos esperando a quien ya se fue, lo que realmente estamos buscando no es solo a esa persona. Estamos buscando el sentido que esa relación le daba a nuestra vida. Para entender esto mejor, pensemos en lo que ocurre cuando una relación termina. No solo perdemos a la otra persona, perdemos una versión de nuestro futuro. Perdemos planes, sueños compartidos, rituales cotidianos, y muchas veces perdemos la sensación de que nuestra vida tiene un propósito claro. Frankl diría que este vacío que sientes no es solo ausencia de amor, es lo que él llamaba un vacío existencial, una crisis de sentido. Y aquí está la parte revolucionaria de su pensamiento. Ese vacío no se llena volviendo al pasado o recuperando lo perdido. Se llena encontrando un nuevo sentido, uno que nadie puede quitarte. Cuando ya no podemos cambiar una situación, escribió Frankl, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase encierra una verdad incómoda pero liberadora. No podemos controlar si esa persona regresa o no,
pero tenemos control absoluto sobre cómo respondemos a esa ausencia. Muchos de nosotros caemos en la trampa de creer que nuestro valor depende de ser elegidos por otros, que si alguien nos deja es porque no somos suficientes. Frankl nos muestra otro camino. Tu valor no está determinado por quién te elige o te abandona. Tu valor es inherente y tu capacidad para encontrar sentido es tuya y solo tuya. El sufrimiento deja de ser sufrimiento, nos recuerda Frankl, en el momento en que encuentra un sentido. Esto no significa que debas agradecer el dolor o celebrar el abandono. Significa que puedes transformar esa experiencia en algo que te fortalezca en lugar de algo que te destruya. Cuando esperamos eternamente a quien ya se fue, estamos atrapados en un limbo emocional. No avanzamos hacia un nuevo sentido, porque seguimos creyendo que el sentido de nuestra vida está atado a esa persona. Es como si tuviéramos los ojos fijos en una puerta cerrada, ignorando todas las ventanas abiertas a nuestro alrededor. La logoterapia, el método terapéutico creado por Frankl, nos invita a hacer una pregunta diferente. En lugar de preguntarnos ¿por qué me abandonaron? O ¿cuándo volverá? Él nos invita a preguntar ¿qué me está pidiendo la vida ahora? ¿Qué sentido puedo crear a partir de esta experiencia? Porque, según Frankl, no somos nosotros quienes debemos preguntar por el sentido de la vida. Es la vida la que nos interroga. Y debemos responder con nuestras acciones, con nuestra forma de afrontar incluso las situaciones más dolorosas. Quizás ese amor que terminó no sea el final de tu historia de amor, sino el comienzo de una historia más grande. La historia de cómo aprendiste a amarte a ti mismo, de cómo descubriste una fuerza interior que no sabías que tenías, de cómo transformaste el abandono en crecimiento. Si estas palabras están resonando en ti y sientes que estás listo para comenzar este viaje hacia un nuevo sentido, suscríbete a este canal ahora mismo, porque este no es solo un video más. Es el primer paso en un camino de transformación que recorreremos juntos, un paso a la vez, desde el dolor hacia el propósito. Déjame contarte la historia de Mateo, un hombre de 42 años que llegó a mi consulta con los ojos apagados y las manos temblorosas. Habían pasado 2 años desde que Elena, su esposa, durante 15 años, se fue un martes por la mañana sin más explicación que una nota breve. No puedo seguir. Lo siento. Durante esos 2 años, Mateo había mantenido todo exactamente igual. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en el baño, su taza favorita esperando en la alacena, como si mantener estos objetos intactos pudiera de alguna manera invocar su regreso. Sé que no volverá, me dijo en nuestra primera sesión. Mi mente lo sabe, pero mi corazón no ha recibido el mensaje. Lo que más le atormentaba no era solo la ausencia de Elena, sino la ausencia de respuestas. ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo mal? ¿A quién eligió en su lugar? Estas preguntas sin respuesta eran como heridas abiertas que no podían cicatrizar. Mateo había construido su identidad entera alrededor de ser el esposo de Elena. Sus sueños eran los sueños que compartían, sus planes los que habían trazado juntos. Sin ella no solo estaba solo, estaba perdido. Durante meses intentó todo lo que sugieren los manuales de superación: terapia, ejercicio, nuevos hobbies, citas con otras personas. Nada funcionaba, porque en el fondo no quería superar a Elena, quería recuperarla. Y mientras esa esperanza siguiera viva, aunque fuera mínima, seguiría atrapado en ese limbo entre lo que fue y lo que podría ser. Un día, durante una sesión particularmente difícil, le hablé sobre Viktor Frankl y su experiencia en los campos de concentración. Le conté cómo Frankl, después de perderlo todo, incluso la esperanza de volver a ver a su esposa con vida, encontró un propósito: sobrevivir para compartir con el mundo lo que había aprendido sobre el sufrimiento humano. Mateo me miró confundido. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Yo no estoy en un campo de concentración. No, le respondí, pero has creado tu propia prisión mental y solo tú tienes la llave para salir.
Fue entonces cuando le pedí que hiciera un ejercicio, escribir una carta de despedida. No a Elena, sino a la vida que había imaginado con ella, a los hijos que nunca tuvieron, a las navidades que ya no compartirían, a los viajes que quedaron en planes, a todo lo que había muerto cuando ella se fue. Mateo lloró mientras escribía esa carta. Lloró por primera vez en 2 años sin contenerse, y en medio de ese llanto, algo se quebró dentro de él. No era su corazón, era la cáscara endurecida que lo había estado protegiendo. Las semanas siguientes fueron de descubrimiento. Mateo comenzó a hacer preguntas diferentes. En lugar de ¿por qué me dejó y tú?, empezó a preguntarse: ¿quién soy yo más allá de esta relación? ¿Qué puedo crear a partir de este dolor? Un día llegó a la sesión con algo diferente, en la mirada. Me contó que había empezado a dar clases de música a niños en un barrio vulnerable. La música, que había sido su pasión antes de conocer a Elena, volvía a darle un propósito. Hay un niño, me dijo con voz emocionada. Se llama Daniel. Tiene un talento increíble, pero su familia no puede pagar un instrumento. Estoy organizando un pequeño concierto para recaudar fondos para él y otros niños como él. Mateo había encontrado lo que Frankl describió: un sentido fuera de sí mismo, una causa que le daba una razón para levantarse cada mañana. Y mientras hablaba de sus alumnos, de sus ojos iluminados cuando dominaban una nueva melodía, algo me quedó claro. Ya no esperaba que Elena volviera para sentirse completo. 6 meses después, Mateo finalmente empacó la ropa de Elena y la donó. Repintó el departamento. Cambió la distribución de los muebles, no para borrar lo que había vivido, sino para hacer espacio para lo nuevo que estaban haciendo en él. A veces, me dijo en nuestra última sesión, todavía me pregunto por ¿qué se fue? Pero ya no es la pregunta que define mi vida. Ahora me pregunto ¿qué más puedo dar? ¿A quién más puedo ayudar con mi música, con mi historia? La transformación de Mateo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso, con avances y retrocesos, pero ilustra perfectamente lo que Frankl nos enseña, que incluso el dolor más desgarrador puede ser la semilla de un nuevo propósito. Si la historia de Mateo te ha dado un destello de esperanza, deja un comentario con la palabra renacimiento. Y sigamos adelante, porque lo que viene ahora podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Es momento de traducir la sabiduría de Viktor Frankl en herramientas concretas que puedas aplicar hoy mismo, mientras aprendes a soltar a quien ya no está y a redescubrir tu propio sentido. Estas no son simples técnicas de autoayuda, son invitaciones a una transformación profunda, basadas en décadas de investigación sobre el sufrimiento humano y la búsqueda de significado. Reconoce que el dolor es real, pero no es eterno. El primer paso puede parecer obvio, pero es fundamental. Legitima tu dolor. La tendencia actual a positivizar todo puede hacerte sentir culpable por seguir sufriendo. Ya pasó mucho tiempo, te dicen. Deberías superarlo. Pero el dolor emocional no sigue un cronograma predecible. Frankl diría que negar tu sufrimiento es añadir una capa más de angustia. En lugar de juzgarte por lo que sientes, obsérvalo con compasión. Di en voz alta: este dolor es real. Lo siento en mi cuerpo, en mi corazón. Y está bien sentirlo. Al mismo tiempo, recuerda que aunque el dolor se sienta permanente, no lo es, como escribió Frankl. Cuando atravesamos un túnel oscuro, lo único que necesitamos saber es que hay una salida al otro lado, aunque no podamos verla desde donde estamos. Distingue entre esperar y aferrarte. Hay una diferencia sutil pero crucial entre esperar y aferrarse. Esperar implica una pasividad, una sensación de que tu vida está en pausa hasta que esa persona regrese. Aferrarte es aún más destructivo. Es resistirte activamente a la realidad tal como es. Pregúntate honestamente, ¿estás posponiendo decisiones importantes? ¿Rechazas nuevas conexiones? ¿Te niegas a modificar rutinas que compartías con esa persona? Estos son signos de que te estás aferrando, no solo esperando. Frankl nos enseña que la libertad interior
la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia, es lo último que nos pueden quitar. Incluso cuando todo parece fuera de control, siempre conservamos esta libertad esencial. Ejercítala preguntándote cada mañana: ¿qué pequeña elección puedo hacer hoy que me mueva hacia adelante, aunque sea 1 milímetro? 3. Busca el sentido, no la ausencia de dolor. Nuestra cultura nos ha vendido una idea peligrosa: que la felicidad consiste en la ausencia de sufrimiento. Frankl propone algo radicalmente diferente: que una vida plena no es necesariamente una vida sin dolor, sino una vida con sentido. En lugar de obsesionarte con dejar de sentir el dolor de la pérdida, orienta tu energía hacia preguntas más fértiles. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo me ha transformado este dolor? ¿A quién puedo ayudar con lo que he aprendido? Hay un ejercicio poderoso inspirado en la logoterapia. Escribe una carta desde el futuro. Imagínate 5 años adelante, mirando hacia atrás a este momento. ¿Qué te diría ese yo futuro sobre cómo esta pérdida eventualmente te llevó a descubrir aspectos de ti mismo que no conocías? ¿Qué caminos se abrieron precisamente porque este se cerró? Practica la autodistanciación. Una de las técnicas más efectivas de Frankl es la autodistanciación, la capacidad de observarse a uno mismo con cierta distancia, incluso con humor. Cuando te descubras atrapado en el ciclo de pensamiento obsesivo sobre esa persona que se fue, prueba este enfoque. Imagina que tus pensamientos están en una pantalla de cine y tú eres el espectador. Obsérvalos pasar sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Ahí está ese pensamiento otra vez, el que se pregunta si me ha olvidado por completo. Nómbralo, reconócelo, pero no te identifiques completamente con él. Esta distancia te permite ver que tú no eres tus pensamientos sobre esa persona. Son solo eso, pensamientos, como nubes que pasan por el cielo. El cielo, tu conciencia, permanece intacto más allá de ellos. Crea significado a través de la acción. Finalmente, recuerda que el sentido no se encuentra principalmente en la contemplación, sino en la acción. Frankl insistía en que podemos descubrir el propósito de 3 maneras: creando algo, experimentando algo o alguien, y a través de nuestra actitud hacia el sufrimiento inevitable. Si estás atrapado en la espera de quien ya se fue, comienza a crear algo nuevo, por pequeño que sea. Un jardín, un poema, un proyecto comunitario, una nueva amistad cultivada con paciencia. Estas creaciones se convierten en anclas de significado que gradualmente llenan el vacío dejado por la pérdida. Recuerda las palabras de Frankl: no apuntes al éxito. Cuanto más apuntes a él y lo conviertas en tu objetivo, más lo vas a errar. Porque el éxito, como la felicidad, no puede ser perseguido, debe ser una consecuencia, y solo ocurre como el efecto secundario no buscado de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo. Tu causa mayor puede estar esperándote justo al otro lado de esta pérdida que hoy parece insuperable. Tal vez, como descubrió Frankl en los momentos más oscuros, el sentido ha estado ahí todo el tiempo, esperando a que lo descubras. Si estas enseñanzas te han dado una nueva perspectiva, comparte este video con alguien que también esté luchando por soltar el pasado. Cada corazón que sana puede ayudar a sanar a otros, y así el sufrimiento se transforma en servicio. Quizás llevas tanto tiempo esperando que has olvidado cómo se siente avanzar. Tal vez el dolor se ha vuelto tan familiar que te da miedo dejarlo ir. Porque, ¿qué quedará de ti cuando ya no duela tanto? ¿Quién serás cuando ya no te definas por esta ausencia? Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho antes. Ese vacío que sientes no es solo una herida, es un espacio sagrado. Un espacio que ahora parece desolado, pero que contiene infinitas posibilidades. Viktor Frankl lo descubrió en las circunstancias más extremas imaginables, en un lugar donde la muerte era cotidiana y la crueldad sistemática. Encontró que incluso allí, especialmente allí, existía la posibilidad de elegir cómo responder interiormente. No podía elegir si sufría o no, pero podía elegir qué significaría ese sufrimiento para él.
Tú tampoco elegiste que esa persona se fuera. No elegiste el abandono, la confusión, las noches en vela preguntándote qué hiciste mal o qué podrías haber hecho diferente. Pero ahora tienes ante ti una elección poderosa. ¿Qué harás con este dolor? ¿Lo convertirás en un muro que te encierra o en un puente hacia una versión más profunda, más auténtica de ti mismo? No te estoy pidiendo que agradezcas el sufrimiento. No hay nada noble en romantizar el dolor. Lo que te invito a considerar es que, tal vez, este capítulo oscuro de tu vida no es el final de tu historia. Es un giro en la trama que nadie vio venir, ni siquiera tú. Hay días en que te despertarás y el dolor seguirá ahí, como una sombra persistente. Habrá fechas especiales, canciones, lugares que despertarán el recuerdo. Y está bien, no estás fallando en tu proceso de sanación cuando esto ocurre. Estás siendo humano, pero con el tiempo, si eliges conscientemente buscar sentido más allá de la pérdida, notarás que algo cambia sutilmente. La persona que se fue seguirá siendo parte de tu historia, pero ya no será el centro de tu presente. Su ausencia dejará de ser lo primero que sientes al despertar y lo último que piensas antes de dormir. En su lugar, comenzarás a notar nuevas posibilidades. Relaciones que nutren en lugar de vaciar. Propósitos que te conectan con algo más grande que tú mismo. Momentos de belleza inesperada que te recuerdan que la vida, incluso después de las pérdidas más profundas, sigue ofreciéndonos regalos. Como escribió Frankl, lo que se construye en las catacumbas se vive después en las catedrales. Lo norentus que estás atravesando ahora, este tiempo de oscuridad y confusión, está formando en ti capacidades que ni siquiera sabes que necesitarás para tu futuro. Una fuerza interior, una empatía más profunda, una capacidad renovada para apreciar lo que realmente importa. No puedo prometerte que el dolor desaparecerá por completo. Probablemente no lo hará. Las grandes pérdidas nos transforman para siempre. Pero puedo decirte desde mi propia experiencia y desde la sabiduría de Frankl, que el dolor puede coexistir con un sentido renovado de propósito, que puedes construir una vida hermosa y significativa, no a pesar de lo que has sufrido, sino incluyendo esa experiencia como parte de quien eres ahora. La persona que se fue te enseñó algo, aunque no fuera su intención. Te mostró la profundidad de tu capacidad para amar, para esperar, para persistir incluso cuando todo parece perdido. Esas cualidades siguen siendo tuyas. Nadie puede quitártelas. Y ahora, paradójicamente, tienes la oportunidad de dirigirlas hacia ti mismo, hacia tu propia sanación y crecimiento. Tal vez un día, cuando mires hacia atrás a este tiempo de espera, lo verás como el preludio necesario para lo que estaba por venir. El tiempo en que aprendiste que tu valor no depende de quién se queda o quién se va. El tiempo en que descubriste que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en fuentes de sabiduría y conexión. Porque como nos enseñó Viktor Frankl al final, no importa tanto lo que esperamos de la vida. Lo que realmente importa es lo que la vida espera de nosotros. Y la vida, ahora mismo, está esperando que descubras quién puedes llegar a ser cuando finalmente dejes de esperar. Si este mensaje resonó en algún rincón de tu corazón, apóyanos con un like para que pueda llegar a más personas que están atravesando su propio proceso de sanación. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido basado en la profunda sabiduría de Viktor Frankl. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que hay vida después del abandono. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué ha sido lo más difícil de soltar en tu experiencia? Tu testimonio puede iluminar el camino de alguien más que ahora mismo se siente tan perdido como tú te sentiste una vez.